Cada 5 o 10 años, crisis afectan al mundo de manera global. Vivimos en una era totalmente globalizada. 5 años, 10 años, cada momento hay una nueva crisis. Y solamente en los tiempos de crisis, los líderes de guerra son los que tienen resiliencia suficiente para adaptarse y saber manejarlo. Hoy vamos a hablar de los dos tipos de líderes que existen en el mundo durante los tiempos de crisis. El líder pacifista y el líder de guerra. Quédate conmigo, soy Harlan Falcón, Pensamiento Disruptivo. Aquí vamos. Existen dos tipos de líderes que nos encontramos durante los tiempos de crisis. Actualmente vivimos una crisis y todavía no ha terminado. Un líder de guerra sabe que un día, un mes, un tercio o 3 meses, un año de fallas es irreparable. Causan muchas bajas. Un líder pacifista te dice, un día, no importa, mañana lo hacemos. Una semana, no te preocupes, la semana que viene continuamos y lo logramos. No, un mes, no te preocupes, el mes que viene lo logramos. No, un año, no te preocupes, en un año nos recuperamos. Este tipo de líderes pacifistas regularmente trabaja para grandes empresas y la manera de tomar las cosas son bien light, porque la toma de decisiones es bastante burocrática para tomar decisiones. Un líder de guerra sabe que un día puede causar muchas bajas, así que le toca tomar decisiones rápidas. Quiero traer como ejemplo, un ejemplo que el mismo Pat Davis usó cuando él estaba en el ejército. También me pasó a mí estando dentro de las áreas de la policía, pero quiero traer ese ejemplo que está mucho más condensado. Él decía que en una oportunidad estaban todos los soldados reunidos y había una conferencia. Y se presenta delante de ellos un general con todo su uniforme, toda su vestimenta y da un discurso que según su interpretación era un discurso tremendo. El hombre habló en fuego, el hombre habló con poder, con autoridad. El hombre realmente fue un tremendo interlocutor y expresó el mensaje de muy buena manera. Cuando terminó, después de 20 minutos de dar su charla, la gente se paró, aplaudieron. Qué bueno. Pero no pasó de allí. Luego vino una persona de mucho menor jerarquía y esta persona de menor jerarquía se paró, dio un discurso que se pudiera tildar de normal a mediano bajo y no estuvo realmente en fuego, no dio tremendo discurso, no era el mejor interlocutor y cuando terminó de dar su charla, su seminario, después de 20 minutos, todo el público se paró, se ovacionó, se levantaron encima de las sillas, todo el mundo gritaba eufórico y él se quedó sorprendido y de hecho le pregunta al sargento, por eso me llama la atención y quise traerlo como ejemplo, pero ¿y qué sucedió aquí? Aquel es un general y este es de mucho menor jerarquía, ¿cómo es posible que los dos resultados hayan sido totalmente distintos si este orador no fue tan bueno y aquel fue un orador excelente? En lo que el sargento sencillamente se acercó y le dijo, Pat, escúchame algo. Quiero decirte por qué sucede esto. Este es un general y llegó hasta donde está por haber tomado las decisiones correctas. Fue a la escuela correcta, fue al lugar correcto, hizo las cosas de lo que consideraba de las maneras correctas, sacó las notas correctas, estuvo con su pelotón haciendo las cosas correctas, muy ceñido a las normativas. Un líder que no causó ningún mayor efecto, ninguna mayor empatía y de hecho no tuvo mayores soluciones a problemas que se podían presentar dentro de los cuarteles. Simplemente hizo las cosas correctas. Este otro líder que estás viendo, ese es un líder de guerra. Ha servido durante los últimos 30 años en todas las guerras que ha tenido Estados Unidos. Ese líder no solamente ha sido el líder que ha servido en esas guerras, sino que ha estado con su pelotón. Ese líder les enseñaba cómo hacer las cosas. No era el otro líder, el correcto, que le decía a los demás cómo debían hacerse. Este era el líder que siempre iba adelante. Iba adelante con su pelotón y con cada uno de las personas que estaban bajo su mando. Él les enseñaba cómo se hacía. No les decía, ve y haz esto. Él enseñaba cómo se hacía. Esta persona se ganó el respeto, la empatía y de hecho, voy a hablar un poquito más adelante, tuvo que tomar un montón de decisiones en las cuales los que hacen las cosas de la manera correcta y son perfectos, no lo harían, sino que tuvo que tomar decisiones brutales
en el momento con tal de obtener los resultados que eran necesarios obtener en ese lugar. Eso es un líder de guerra. Regularmente los líderes pacifistas te dicen o se comunican en grandes números de personas para poder hablar, porque su jerarquía es tan alta y están tan bien posicionados en la empresa donde están que no quieren hablar con todo el mundo. Ellos solamente se dirigen en grandes grupos porque ellos mantienen una gran posición. Llegaron ahí de la manera correcta. El líder de guerra crea una relación de tú a tú, crea una relación en pequeños grupos de 5 y comandos, crea una relación con todo el grupo y crea una relación en masa. Ese líder de guerra sabe cómo dirigirse face to face para levantarte y sacar lo mejor de ti y sacar el crecimiento exponencial aun cuando ni tú mismo crees en ti. Ese líder de guerra es capaz de decirte y de llevarte hasta el máximo de tus potenciales para que te des cuenta que aún hay mucho más para desarrollar. El líder pacifista te va a decir, no, yo solamente me dirijo, vamos a hacer esto, si ustedes tienen alguna duda, consulten a fulano de tal les va a decir cómo se deben hacer las cosas. Ese tipo de líder pacifista son los líderes que permiten que organizaciones se vengan al piso porque no desean enfrentar y encarar y tomar las decisiones esperando que alguien más les solucione los problemas. La tercera característica de los líderes de guerra y de los líderes pacifistas son: los líderes pacifistas necesitan tomar decisiones, así que se presentan delante del board, hacen los planteamientos que tienen que hacer y esperan que el board apruebe los resultados o las decisiones que deben tomar. Quizás pueda pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6 meses, esperando que se tome alguna decisión, porque tiene que pasar burocráticamente por demasiadas manos para poder tomar decisiones. De hecho, me recuerda mucho a la película de Tom Ford y Ferrari, donde Shelby le tuvo que decir: señor Ford, si usted quiere que yo le dé los resultados que usted quiere, entrégueme el comando total de esto. Hay demasiada burocracia. Para que ese folder llegara a sus manos, primero pasó por 4 manos y todos estaban en el mismo piso en diferentes escritorios. Esto no va hacia ningún lugar. Los líderes de guerra saben que tienen que tomar decisiones difíciles y no pueden esperar a ver en cuántos meses me pueden aprobar. Los líderes de guerra están siempre tomando decisiones. Las decisiones los van a meter en problemas, pero ellos son de los que toman decisiones aun cuando se metan en problemas porque tienen que generar un resultado inmediato. No pueden esperar porque ellos saben que esperar aumenta las probabilidades de fracasar. Las personas correctas siempre van a juzgar al que toma decisiones y al que se equivoca mucho, porque ellos no son capaces de tomar esas decisiones para avanzar. Simplemente están esperando que los demás se equivoquen para poder señalar y decir: yo no lo hubiera hecho de esa manera. El problema es que no lo hubieran hecho de esa manera ni tampoco lo hicieron de otra, porque esos son del tipo de líderes pacifistas que alguien más tiene que solucionarle los problemas. Por último, los líderes pacifistas tienen un gran problema cuando les toca tomar decisiones que son incómodas. Los líderes de guerra saben que les va a tocar romper las reglas en alguna oportunidad y que romper esas reglas implica un montón de señalamientos y que tal vez implique algún fracaso o 2 fracasos o muchos fracasos, pero también muchas victorias. También implica que tomando esas decisiones mucha gente va a estar en desacuerdo y también implica que están arriesgando su pellejo más que el que es pacifista y no quiere arriesgarlo. Ese tipo de líderes son a los que llamamos cuando las situaciones son difíciles. Ese tipo de líderes, ese tipo de personas son a los que las esposas, las exesposas los llaman y le preguntan: cuéntame, ¿todo va a estar bien? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a suceder con esta pandemia? ¿Cómo ves tú la recesión? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo debemos enfrentar esta crisis? ¿Qué crees tú que debamos hacer? ¿Cómo crees que debo prepararme? A ese son el tipo de personas que llamamos cuando las cosas están color de hormiga. Pero el líder pacifista, ¿quién lo va a consultar? Porque es que llegaron a ese lugar haciendo las cosas correctas y diciendo lo que tenía que ser correctamente aceptable. Los líderes de guerra tomamos decisiones y rompemos las reglas con tal de lograr los resultados deseados. ¿Cuál tipo de líder eres tú? Para esta época, para este momento, necesitamos líderes de guerra. ¡Guerra!